Bien, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta martes de formación de Valora. Y nuevamente está con nosotros el profesor Héctor del Río. Gracias, maestro. Y hoy nos va a hablar de la dignidad humana frente a los derechos humanos. Gracias. ¿Listo? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a continuar lo que empezamos la sesión anterior. Vamos a iniciar. Parece que no está obedeciendo el control remoto. Ahí está. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, vivifícame, para que tenga entusiasmo de vivir, deseos de mejorar, constancia en mi deber y ardientes ganas de ayudar y de amar. Espíritu Santo, fuego abrasador, fortaléceme, para que resista la tentación, para atreverme a hacer lo correcto, para que sepa perdonar, para que no tema al sacrificio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, para que sepa lo que es correcto, para que entienda tu voluntad, para que busque la verdad, guste de ella y la sepa comunicar. Amén. Muy bien. Estamos con este tema de la persona y su dignidad como único posible eje del derecho y la orientación de la doctrina social de la Iglesia. Lo dividimos en dos temas. La semana pasada hablamos de cómo la persona y su dignidad son el principio de la doctrina social de la Iglesia, y hoy vamos a hablar del derecho. Como repaso, vimos que la novedad radical de Jesús está en poner primero a la persona antes que todo, antes que a la religión en su ritualidad, antes que a la ley, antes que a las propias faltas, antes que la propia vida. ¿Sí? Entonces, este es un pequeño repaso de la sesión anterior, nada más. No me detengo por eso. También vimos que el gran principio moral del cristianismo es, por lo tanto, debido a lo anterior, el respeto irrestricto de la dignidad intrínseca de la persona humana. ¿Sí? Y eso significa que la persona es fin en sí mismo. Es decir, no se puede ver a la persona humana como el medio para otro fin superior. ¿Sí? La persona es fin en sí mismo. En el cristianismo son parte de la verdad revelada la realidad, la bondad y la racionalidad del mundo, del hombre y de Dios. ¿Sí? Y lo que vimos la semana pasada fue cómo ha habido corrientes de pensamiento contrarias que niegan alguna de estas 9 cosas, ¿sí? La realidad, la bondad o la racionalidad del mundo, del hombre o de Dios, ¿sí? Nos dicen, o Dios no existe, o Dios no es bueno, o Dios no es racional, o el mundo es una ilusión, o el mundo no es bueno, o el mundo no es racional, o el hombre no es bueno, o el hombre no es real, o el hombre no es racional, ¿sí? Entonces, estas 9 cosas, ¿sí?, forman parte para nosotros de la verdad revelada. También vimos los principios del principio. Si decimos que el principio de la moral cristiana es la dignidad de la persona humana y la persona como fin en sí mismo, ¿de dónde viene? ¿Sí? Entonces, el origen del principio del respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana tiene su origen en Dios y en su voluntad. En la creación, en que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, en los mandamientos que prescriben que la persona debe de ser amada como Jesús nos amó, ¿sí? Y en la redención, en donde
la segunda persona divina, Jesús, el Verbo, a la hora de él anonadarse y rebajarse a la condición humana para redimirnos, pues lo que hace es que él eleva la dignidad humana, ¿sí? Eh, entonces ahí tenemos como los tres momentos en que la persona humana adquiere dignidad intrínseca por la actuación y la voluntad divina, ¿sí? Y decíamos que en el respeto a la dignidad humana se manifiesta y se empeña la voluntad del Padre, el ejemplo del Hijo y la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ahí vimos la semana pasada. A partir de aquí vamos a empezar con la aportación del día de hoy. Antes vimos los principios del principio, hoy vamos a ver los fines del principio. O sea, la semana pasada vimos de dónde viene, ¿sí? Hoy vamos a ver a dónde nos lleva el respeto a la dignidad humana como principio de la moral. El principio de la doctrina de la Iglesia es el respeto irrestricto de la dignidad de toda persona humana, y eso es una formulación virtuosa con cuya enunciación y especialmente con cuyas consecuencias puede estar de acuerdo toda persona de sólida honestidad intelectual o toda persona de rectas intenciones, aún sin conocer, comprender o profesar el Evangelio de Cristo. Si es una buena persona, tienes buenas intenciones, tienes rectitud de conciencia, tienes honestidad intelectual, vas a ver que tomar a la persona como fin en sí mismo y respetar su dignidad solo consigue cosas buenas. No tendrías por qué estar en desacuerdo. Es una formulación que presenta como principio racional el camino por el que el sincero amor cristiano debería de transcurrir naturalmente. ¿Sí? Es decir, si nosotros tomamos el Evangelio y lo tomamos en serio y lo razonamos con rigor, nos tenemos que dar cuenta que nos tiene que llevar a la conclusión de que hay que respetar la dignidad de los otros y que en el trato social no debe de haber nada más importante que eso. ¿Sí? Bueno, hay un libro del filósofo André Comte Sponville que se llama Invitación a la Filosofía, y en él reflexiona sobre las prescripciones de la moral y hace una afirmación que es pues como un razonamiento, una conclusión a la que él llega. Dice, las virtudes imitan al amor. Así que podríamos decir que el respeto a la dignidad humana es la virtud que se le está proponiendo al mundo secular a fin de que se acerque lo más posible a imitar la experiencia social e histórica del amor cristiano. ¿Sí? Es decir, nosotros no queremos, no aspiramos a obligar a nadie a ser cristiano. Pero siendo cristiano encontramos cosas tan buenas que nos parece que deberíamos de podérselas ofrecer a todos. Y podemos hacerle ver a todo el mundo que son buenas. De manera que es deseable que se imiten. ¿Sí? Entonces puede que, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Él llega a esta conclusión de que el amor es como el principio último. Y que una vez que tú sigues el amor, solito como mágicamente, sabes qué es lo correcto. Entonces ya no hay necesidad de más leyes, más reglamentos, más explicaciones, ¿sí? Entonces, allí, de alguna manera, estamos siguiendo el amor. Entonces está primero el amor y luego la conclusión. Pero si alguien todavía no le da para ese amor tan grande, bueno, por lo menos que le compartimos la conclusión, ¿sí? Entonces, si las virtudes imitan al amor, ¿sí? Entonces es mejor el amor.
pero para el que no le alcance el amor, por lo menos que tenga la virtud. ¿Sí? No podemos esperar que el Estado, bueno, yo sí lo quiero esperar, pero en las condiciones actuales no es muy realista esperar que los estados sí pongan en su constitución el amor al prójimo. Pero lo que sí se puede esperar es que pongan la dignidad de la persona humana como principio de la moral. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, así como las virtudes imitan al amor, los derechos humanos inician imitando la dignidad humana. ¿Sí? No son mayores, no son superiores, ni siquiera son iguales. Son una imitación. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, iniciaron siendo una imitación. Por eso los aceptamos al principio. ¿Sí? Pero después, como decía aquella canción, agarraron por su cuenta la parranda y ya dejaron de imitar al amor cristiano. ¿Sí? Pero al principio parecía que iban a ir por ahí. En el occidente cristiano, ¿sí? Esto que son lo que fue el Imperio Romano y lo que fueron las colonias de los países que fueron el Imperio Romano, lo que le decimos Occidente y que durante la mayor parte de la historia moderna se le llamó la cristiandad, ¿sí? Es decir, Europa, América, las colonias europeas en África y en Asia y en Oceanía, esto que le decimos el mundo occidental. En el mundo occidental se buscaba un fundamento del derecho, ¿sí? Un fundamento que permitiera un derecho exportable, que el derecho no fuera solamente como el capricho del rey en turno para salvaguardar sus privilegios, como habían sido todos los marcos legales previos al cristianismo, ¿sí? Queríamos un derecho más universal. Y entonces se reflexionó muchísimo al respecto. Corrieron ríos de tinta en Occidente cristiano tratando de encontrar una base, digamos, universal para el derecho. Y Immanuel Kant es un filósofo, es cristiano, no es católico, es cristiano, pero pues le tocó nacer en la parte cristiana que no era católica, ¿sí? Porque nace en Alemania. Es muy devoto cristiano y escribe un libro que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, en donde se preocupa por encontrar como el fundamento del derecho. Kant es tan honesto y tan riguroso a la hora de razonar que de alguna manera es un parteaguas en la filosofía moderna. Está la filosofía antes de Kant y después de Kant. Kant llega y pinta su raya, ¿sí? Y en este libro de 1785, siglo XVIII, ¿sí? Él explora la racionalidad de los principios éticos, ¿sí? Si no todos podemos amar lo mismo, sí todos podemos razonar lo mismo. Entonces dice, si quiero un universal, me voy por ahí, por la razón, ¿sí? Y llega a la conclusión de que cualquier ser racional tiene que darse cuenta de que lo más racional, lo que más le conviene, es entender que los seres racionales tienen que ser fin en sí mismo, que la persona debe de ser considerada fin en sí mismo. Y lo explica con una claridad tan indiscutible que no ha habido quien le diga que no, que está mal. Y de alguna manera puso las bases para los siguientes 3 siglos de filosofía y de derecho. ¿Sí? Es como una de las bases del derecho internacional. Kant llegó y pintó su raya. Es la piedra angular del derecho, el derecho digo, la dignidad de la persona, porque la persona debe ser fin en sí misma. ¿Sí? Entonces,
Kant nos hizo ver que cualquier otro principio que usemos va a terminar muy mal. Y entonces él prueba argumentativamente y racionalmente que si pones cualquier otra cosa como el fundamento del derecho que no sea a la persona como fin último o fin en sí mismo, tarde o temprano se termina llegando a monstruosidades crueles, ¿sí? De forma que el derecho occidental, lo que campeó, ¿sí? Lo que ganó la discusión por siglos, fue el criterio de la dignidad de la persona como fin último y en sí mismo, y como parámetro y fundamento y criterio para toda ley o jurisprudencia posible, ¿sí? Sin embargo, no todos los intereses de todos los poderosos son tan honestos ni tan racionales, y entonces empezaron a querer como diría yo, distraernos con otra cosa para cambiarnos el fundamento, ¿sí? Voltéense para otro lado para que no vean cómo les cambiamos el fundamento. El truco básico de cualquier mago es aprender a desviar la atención, ¿sí? Te saco el pañuelo y te digo nada por aquí, nada por acá, y mientras tú estás viendo el pañuelo, yo estoy metiendo la mano a la bolsa, ¿no? Para sacar la pelotita o para esconder la pelotita. Entonces, un desviar la atención. Entonces, nosotros tenemos que como principio rector del derecho racional, la fundamentación más racional posible del derecho, encontró que la dignidad de la persona humana y la persona como fin en sí mismo tienen que ser el fundamento del derecho, ¿sí? Y entonces, de ahí vienen los primeros derechos humanos, o a los que les decimos derechos de primera generación. En estricto sentido, de entre todos los así llamados derechos humanos, no más los derechos de primera generación son derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son derechos en el sentido de que otorgan o reconocen la aceptación o el permiso social a los individuos de tener o hacer algo, ¿sí? Como por ejemplo mantenerse vivos o tener propiedad, ¿sí? Algunos les denominan a estos primeros derechos humanos o derechos de primera generación, les dicen derechos negativos porque le niegan cosas, le prohíben cosas al Estado, al gobierno, ¿sí? Entonces son una defensa ante el Estado. Le prohíben al Estado arrebatarte tu dignidad, tu libertad, tu vida, tu propiedad, ¿sí? Tus hijos. Y así surgen, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura, la libertad religiosa, la libertad de expresión, sí, entre otros, son como los derechos de primera generación. Entonces, aquí hay una cosa que aparentemente es muy bonita, muy noble, muy buena, que es que el derecho, en términos social, en términos secular, empieza a reconocer un principio que viene de la filosofía y que la filosofía a su vez lo sacó del cristianismo, ¿no? Entonces tú dices, vamos por muy buen camino. La iglesia misma reconoció y aplaudió estos derechos humanos como una aproximación hacia la cristianización de la cultura, ¿sí? Vamos bien. ¿Dónde está el truco? El truco está en que dices, el principio está aquí en el sombrero, y sacas del sombrero los derechos, que ya son un derecho positivo, ¿sí? Y entonces
ya dejamos de asomarnos adentro del sombrero. Es decir, como esto es como la formulación máxima a la que se puede llegar, dejamos de buscar, dejamos de atender, dejamos de fijarnos en los principios de donde emerge esa formulación. Y poco a poco nos van vendiendo esa formulación como si fueran los principios. ¿Sí? Dicho en clave de Comte Sponville, nos empiezan a vender las virtudes como si fueran el amor. ¿Sí? Y pues no son lo mismo. Las virtudes no tienen como esa facultad de apelar directamente a la voluntad humana, de ser adaptativas, de ser inteligentes, ¿sí? No, pues son como una costumbre, ¿no? Y entonces, pues no es lo mismo tener buenas costumbres que estar preocupado por los otros. Puede que se vea igual, ¿sí? Oye, ¿por qué antes de entrar pides permiso? Pues porque así me enseñaron. Oye, ¿por qué antes de entrar pides permiso? Pues porque respeto a los que están adentro. Bueno, pero al final se vio igual, pidió permiso para entrar, se despidió al salir, ¿sí? Entonces, son virtudes, pero están imitando al amor. Pero ya dejamos de voltear a ver al amor, ¿sí? Entonces, pues no es que estas virtudes estén mal, pero no son el principio. Muchos critican y critican muy amarga y muy injustamente a la iglesia porque no entienden esto. Dicen, ¿por qué la iglesia no ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque no se va a someter a ella, porque no son un principio, son una consecuencia del principio. ¿Sí? No puede reconocerlos como una autoridad superior, porque lo superior es el Evangelio. No sé si me explico hasta aquí. No son el fundamento, de manera que no los puede aprobar como fundamento. Por muy que le parezcan simpáticos y en sintonía con el cristianismo, dicen, pues que ándele, que firme, que se compromete a respetarlos. No, bueno, es que comprometida está desde antes que tú, ¿sí? Pero no se va a poner por debajo de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son el fundamento, no son el principio, no son lo que está encima. Por un tiempo pareció quedar claro que cualquier otro principio fuera del respeto a la dignidad humana como base del derecho conduciría a atrocidades. Pero como dejamos de ver el principio y empezamos a ver su formulación positiva en los derechos, pues se nos fue olvidando. ¿Sí? La memoria histórica es más estrecha y la tentación humana es más amplia de lo que sería deseable. Además, siempre existieron y acecharon otros principios con intereses adversos y enemigos del cristianismo. Y estos poco a poco fueron ganando terreno, ¿sí? Como ya vimos la sesión pasada, desfilaron por la historia de las ideas. ¿Qué está pasando? Dejó de avanzar hace rato. Por favor. Otra más. Otra más. Gracias. Desfilaron por la historia de las ideas y movimientos, desfilaron por la historia ideas y movimientos que niegan la realidad, la bondad o la racionalidad, ya sea del mundo, del humano o de Dios, comenzando por el humanismo ateo, ¿sí? Que fue heredero del Renacimiento y de la Revolución Francesa, un humanismo que ponía como centro de todo al humano, pero no en reconocimiento y obediencia a Dios, sino en negación y sustitución de éste. ¿Sí? Y a continuación hubo otros movimientos ideológicos que ya hemos citado, como el protestantismo, que negaba la racionalidad de la fe, ¿sí? El nihilismo, que negaba la racionalidad del mundo, el mundo no tiene sentido. El capitalismo, ¿sí? Que es
Solo el mundo es bueno, pero el hombre no. Necesita tener bienes, entonces los bienes están por encima que las personas. El socialismo, ¿sí? Que niega la existencia y la bondad de Dios, ¿sí? Y también niega la bondad del humano. Lo que es bueno es el partido y la dictadura del proletariado. Entonces el humano tiene que estar por debajo de eso porque por sí mismo, de suyo, su naturaleza es mala, ¿sí? Por eso, ¿sí? Ah, hay filósofos cristianos como Jacques Maritain o Emmanuel Mounier que sí valoran muchísimo al humano porque la persona humana es lo más importante para la moral, pero toman distancia del nombre humanismo, ¿sí? Porque dicen, no, así con esa palabra ya, ya significa lo que los revolucionarios franceses hicieron de él, ¿no? Entonces por eso se habla del personalismo, ¿sí? El personalismo. ¿Por qué? Porque se busca exaltar la dignidad de la persona humana. ¿Me das otro? Entonces, poco a poco fueron quitando la dignidad humana de su sitio como principio central. ¿Sí? ¿Me das uno más? Una vez enunciados los derechos humanos que reflejaban el principio, nos permitimos dejar de ver y vigilar el principio. ¿Sí? Lo que les decía, el fundamento de la magia, ¿no? Distraerte para que no veas en dónde está el truco. Uno más. Así, las diferentes ideas como la libertad, la ciencia, el Estado, el capital o incluso la nada, buscaron reemplazar al principio del respeto a la dignidad humana y llevaron a que la noción de los derechos humanos ya no se subordinara al respeto a la dignidad humana, ¿sí? Sino que se subordinara a otras cosas, como por ejemplo el acuerdo, el contrato social, la voluntad popular, el poder internacional de los órganos que le enuncian, la igualación por violencia, etcétera. A ver, ¿cómo está eso? Sí, los derechos humanos dicen hay que tratar a la persona con dignidad. Y si tú te preguntas, pero ¿por qué hay que tratar a la persona con dignidad? Te contestan, pues porque fue el acuerdo al que se llegó. Ah, bueno. Porque así dicen las Naciones Unidas, porque así dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y si no, no te dejan que te sumes a las Naciones Unidas. Y si no, no te dejan que te sumes a los otros órganos internacionales de gobierno, ¿sí? Porque esa es otra. Hay algunas personas que tienen ambición y quieren gobernar y les queda chiquito gobernarse a sí mismos. Debían de empezar por ahí, que ya es mucho. Pero lo que quieren es gobernar a otros, como María Cristina que te quiere gobernar. Y tú le sigues la corriente. Entonces, la ambición era no gobernar un país, era gobernar el mundo, como Pinky Cerebro, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? No, no. No, ¿era qué? ¿Cómo era? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que todas las noches, Pinky, tratar de gobernar el mundo. Entonces, hay gente que sí quiere conquistar el mundo entero. Y entonces empezaron a crear órganos de gobierno internacional de sus pistolas. Pues ahora vamos a fundar las Naciones Unidas. ¿Y quién te eligió? ¿Quién te lo pidió? ¿A qué horas hiciste consulta? ¿A qué hora votaron en los países para que tú fueras el que dirige? Y ahora vamos a fundar el Fondo Monetario Internacional. Y ahora el Banco Mundial. Y ahora el Banco de Pagos Internacional. Y ahora la Comisión Trilateral. Y ahora vamos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí, y es gente que se pone sin consulta popular, sin que los países tengan un proceso de discernimiento, no les dan chance, ¿no? Y aparte, empezaron a través del dinero a ejercer su autoridad, ¿sí?
Si no aceptas los derechos humanos de segunda generación, no te presto. Si aceptas los derechos humanos de tercera generación, te bajo los intereses. Te invito al foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, empezaron así como con un sistema de lobbies y chantajes, pero ¿a ellos quién los puso? ¿Quién los eligió? ¿De dónde salieron o qué? O sea, ¿por qué de pronto ellos gobiernan el mundo y están por encima de los estados y le dicen a los estados lo que deben de decir sus leyes? ¿No? Nos vendieron la globalización como, uy, vas a poder tener la posibilidad de viajar a todo el mundo o que el mundo venga a tu casa a través del comercio. Eso se oye bonito, pero no, la globalización está pensada como que un grupito de poderosos le ponga las reglas a todos los países. Ay, ahí ya se oye más feo, así como que ahí ya no quiero que baile mi hija con el señor, ¿no? Entonces, ah, ¿qué tiene de malo que las Naciones Unidas obliguen a los países a respetar los derechos humanos? Pues parece que no, dices, no, sí, que los obliguen, que se respeten los derechos humanos en todos lados. El truco está en que si los derechos humanos se respetan porque las Naciones Unidas dicen, entonces las Naciones Unidas están por encima de los derechos humanos. Entonces el principio ya no es la dignidad, el principio son las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas no vienen de un proceso racional, no vienen de una realidad metafísica, universal y eterna como Dios. Es un grupo de poderosos que dijo, vamos haciendo un club en donde incluyamos a los países más que nos sigan el juego, ¿no? Hay una cosa que le dicen igualación por violencia, que es un principio de derecho ahora, ¿sí? Llega una feminista y en una marcha agarra unos ladrillos y rompe los cristales de los negocios, ¿no? Y le preguntas, pero ¿por qué rompes los negocios? O sea, ¿qué te hicieron? O sea, si estás protestando con que el Estado tiene leyes machistas, pues ve y quéjate en, no sé, en el Parlamento, en la casa del gobernador, pero ¿por qué le rompes los vidrios al banco o no? Y entonces dicen, ah, es que estos negocios son prósperos y han estado favorecidos a lo largo de la historia para ser prósperos. Y como a las mujeres nos ha ido mal, entonces tenemos derecho a que a los que hemos sido violentados podemos ejercer violencia legítima, ¿sí? Y le dicen igualación por violencia. Y, pero, pues eso está peor que el ojo por ojo. Pues sí, pero hay gente que cree en eso, lo defiende y lo postula, ¿sí? Entonces, ¿por qué una marcha feminista tiene derecho de hacer destrozos públicos y privados? No debería, ¿no? Ahí están las cámaras, grabaron a la vándala que rompió el vidrio, vayan por la vándala y que lo pague, ¿no? No, no, se les da derecho. ¿Por qué? Por igualación por la violencia, ¿no? Dices, esto no es racional, pues no, no viene de Kant, ¿no? Nos fueron moviendo el punto central poco a poco para que no viéramos a qué horas, ¿no? Hasta que vienen unos que se llaman derechos humanos de segunda generación. Los derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya se les hicieron pocos. Vamos a agregar otros, ¿sí? Y estos derechos humanos de segunda generación, ¿sí? Más que proteger a las personas de acciones injustas de parte del Estado, obligan a los estados a dar, a facilitar o a garantizar cosas a los ciudadanos, ¿sí? Por eso
para muchos, más que derechos, son considerados prestaciones, ya que están suponiendo la necesidad inevitable, inexorable, de que haya un Estado enorme, con mucha recaudación, que le saque mucho dinero a todos para ser muy rico y que tenga fuerza y mecanismos coercitivos de redistribución de la riqueza. Entonces, tengo derecho al retiro, tengo derecho a, ¿no?, a la seguridad social, tengo derecho a, bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? Pues se lo tiene que quitar a los demás, ¿sí? Y entonces aquí ya no se comparte voluntariamente, como dice el Evangelio, ya no es por convicción y por caridad al prójimo, sino que es bajo persecución fiscal, bajo amenaza judicial, ¿sí? Y el que recibe no recibe con gratitud, recibe con indignada exigencia porque es su derecho, ¿sí? Entonces a ti van y te quitan tu negocio para que el otro tenga su pensión de nini. Y tú dices, pero ¿por qué? No, pues, es su derecho. Y ni te agradece, te exige, ¿no? No, pues ¿por qué? Porque son derechos humanos de segunda generación. Estos derechos son vistos por algunos críticos como opuestos a los derechos de primera generación, porque los de primera generación te libraban del poder de los poderosos. O sea, había habido gente que ya acumuló mucho poder y se está pasando de rosca. Entonces necesitamos enunciar los derechos humanos, ¿sí? Ah, no, acá se necesita que haya gente con muchísimo poder y se necesita que tenga mecanismos para pasarse de rosca, para sacarle los impuestos a todos, ¿sí? Entonces, los derechos de primera generación te libraban del poder del Estado, pero estos, en un intento de cobijar o proteger a los desfavorecidos, hacen justo lo contrario. Sujetan a los individuos, en especial a los más desfavorecidos, los sujetan al poder del Estado y generan un Estado clientelar, ¿sí? Con gente dependiente ahí de las prestaciones, ¿sí? Entonces, no sé si vieron, yo los distraje acá, pero acá decía de segunda generación y el de se fue cayendo hasta que dice segunda degeneración, ¿no? Entonces, pues los derechos humanos de primera generación, casi todos nosotros, cualquiera que tenga la conciencia bien puesta, podría decir, pues sí, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a no ser torturados, tenemos derecho a expresar nuestra opinión, ¿sí? Pero eso de todos tenemos derecho a la pensión, todos tenemos derecho a la seguridad social, todos, pues está como más difícil, ¿no? No es que sean cosas malas, pero ¿y de dónde van a salir? ¿Y cómo le vamos a hacer para que salgan? ¿No? Entonces, pues digamos que no son tan transparentes como los de primera generación, por decirlo menos. Pero espérate, vienen los de tercera generación, ¿sí? Estos ya no son derechos, ahora ya son privilegios. Los grupos en el poder, mediante ideología, establecen una división artificial en la sociedad. Y entonces ahora ustedes que están aquí, que creían que eran el grupo de los de Valora, no. Yo los voy a dividir artificialmente, ¿no? Ustedes van a ser los consentidos del profe y ustedes no. ¿Pero por qué? Pues porque sí, ¿no? Y entonces hay quienes han sido favorecidos por el sistema y hay quienes han sido desfavorecidos por el sistema. A los que han sido desfavorecidos por el sistema, que se les considera víctimas, ¿sí? Pues se les van a dar beneficios extra, van a tener derechos que los demás no tienen, porque el derecho es una fuerza artificial, una violencia artificial para compensar
la violencia natural de los poderosos. Entonces, para que todos tengamos los mismos derechos, si tú podías brincar 2 metros y ella no podía brincar, pues ahora tú la vas a levantar a ella 1 metro para que tú no puedas brincar tan alto, ¿no? Y digo, ok, pues puede que no se oiga tan mal en un principio, ¿no? Hay igualdad. Pues sí, pero esta igualdad tiene que ver con considerar que algunos tienen más derechos y otros tienen menos, ¿sí? Ahorita estos derechos de tercera generación están muy teñidos con la ideología de género, ¿sí? Entonces, si tú eres mujer, como las mujeres se vieron desfavorecidas a lo largo de la historia, el Estado te va a creer y te va a apoyar. Y si tú eres hombre, ya no vas a tener derecho a que te crean y no vas a tener presunción de inocencia. Oye, pero debíamos de tener todos los mismos derechos. Pues es que cuando tuvimos los mismos derechos, tú abusaste y ahora tú tienes menos derechos y el otro tiene derechos que tú no tienes. Pero ¿a qué horas abusé yo? Yo ni vivía en este... No, cállese, ¿no? ¿Yo qué hice? O sea, no, cállese. ¿Para qué? Usted tiene la culpa por ser macho, blanco, católico, heterosexual y educado, privilegiado. Sí, eres un despreciable aspiracionista. Entonces, pues estos derechos de tercera generación quieren como esto de lo que les decía, la violencia por compensación, generar una suerte como de venganza histórica basados en una narrativa en donde ellos se inventan los grupos. ¿De dónde salió esto? Esto sale de Antonio Gramsci, que es un teórico marxista, en donde dice la lucha entre proletariado y empresarios ya no funciona, porque ya se entendieron entre ellos. Nosotros necesitamos división para que nosotros seamos necesarios como un Estado que tiene el dinero y tiene el poder y tiene la violencia, que no se pueda confiar entre ellos. Entonces vamos buscando minorías, inventarles un Estado desfavorecido para que tengan derechos compensatorios, ¿no? Entonces, pues ahora los niños van a tener derecho de decidir su sexualidad sin avisarle a los padres y sin que los padres se enteren, porque los padres a lo largo de la historia violentaron a los niños decidiendo por ellos. Así como se oye, así es, ¿sí? Entonces, a modo de reivindicación o de venganza, busca dar derechos que antes eran inaccesibles y es más, eran ilegales para todos. Esto que siempre se consideró ilegal, ahora un grupo sí lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque históricamente fue victimado. ¿Sí? Vean cómo aquí en Guadalajara viene la marcha del Día de la Mujer, ¿sí? Y los negocios tienen que gastar en poner madera en sus ventanales y la policía no puede salir, el ejército no puede salir, tiene que venir una fuerza de puras mujeres, ¿sí? Y si tienes negocio y tiene vitrina, contrata seguro, porque las mujeres te lo van a destrozar y al final van a acabar afuera de la catedral y van a hacer quemadera y si las dejan entrar, van a profanar. Y la ley y el Estado y el gobierno y los medios, nadie va a hacer nada para detenerlas. Es que estuvieron oprimidas muchos siglos. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo te diré? Hay justicia mezclada con mentiras. Sí, sí es cierto, es justo que las mujeres no estén oprimidas, pero es mentira que si tienen derecho a vandalizar, va a mejorar en algo su situación, ¿no? O dime cuántas mujeres se evitó que fueran secuestradas y violadas porque al Kentucky Fried Chicken le hicieran pedazos las vitrinas.
¿cómo se evitó que hubiera mujeres desaparecidas saqueando o profanando la catedral? ¿A cuántas mujeres salvaron de ser secuestradas? Las que se pararon arriba de un altar y se cagaron en él, ¿no? Entonces, sí, ¿cuántas fueron desvioladas o revividas o encontradas? ¿Cuántas desaparecidas aparecieron? ¿Sí? Porque a ellas se les dio un derecho que antes era ilegal para todos, ¿no? Es que hemos sido oprimidas mucho tiempo. Sí es cierto, sí es cierto. Es que tenemos derecho de no ser oprimidas. Sí es cierto. Es que han ejercido violencia contra nosotras. Sí es cierto. Entonces ahora nosotras vamos a ejercer violencia contra ustedes. Bueno, pues ejerce la violencia contra el que te violó, pero no, es que la condición del que me violó es que era un macho, adulto, heterosexual, cis, heteronormalizado, y entonces, caray, ¿no? Sí, es una ensalada ahí medio rara, pero ahora ya no te venden los derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Te los venden en un paquete y los tienes que comprar todos, porque si no la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Internacional y la Interamericana y la ONU te bajan puntos y no te dan préstamos y te quitan privilegios y baja el turismo y bajan las recomendaciones de inversión. Sí, no sé si ustedes se han fijado que compras el paquete de salchichas y trae 12 y compras el paquete de pan para hot dogs y trae 8. Hay una película gringa que se llama Día de Furia, en donde llega un personaje que lo interpreta Michael Douglas, ¿no? Y abre el paquete de salchichas y dice, nomás quiero comprar 8. Pero es que tiene que comprar las 12. Dice, pero es que los panes nomás trae 8, yo nomás quiero 8. Y a partir de ahí se pone loco y entonces lo quieren detener y se pone violento y entonces les da de trompas a uno y entonces los empiezan a perseguir y entonces para que no lo agarren se empieza a defender y entonces lo empiezan a perseguir con fuerza armada y entonces él agarra un rifle y no, total que al final es una masacre, ¿no? Pero empieza porque él hace evidente una injusticia en donde ¿por qué te hacen paquetes para que cuando buscas lo que necesitas, a fuerzas te tengas que llevar cosas que no quieres, ¿no? Bueno, pues así es con los derechos humanos. Los derechos humanos de primera generación, ¿dónde firmo? Los derechos humanos de segunda generación, bueno, vamos poniéndonos de acuerdo y se oye bien. Los derechos humanos de tercera generación, híjole, pero que alguien me explique de dónde salieron, ¿no? Sí, por ejemplo, nunca en toda la historia de la humanidad nadie tuvo y nunca se consideró que nadie debiera de tener. ¿Qué me pasa la que sigue? ¿Una más? Nadie tuvo nunca y nunca se consideró que nadie pudiera tener derecho a adoptar. El derecho era del niño a ser adoptado. Si tú tuvieras derecho a adoptar, el Estado tendría que garantizar un suministro de niños adoptables para que tú satisfacieras tu derecho, ¿sí? Pero el derecho es del niño a ser adoptado. Entonces el Estado tiene que poner orfanatos y tiene que buscar padres que te quieran adoptar y tiene que buscar trabajadores sociales y jueces que vean que los que te quieren adoptar sean los mejores para ti, ¿sí? El derecho es del niño a ser adoptado. Siempre, en toda la historia, nadie nunca tuvo y nadie debería de tener derecho de adoptar. Ah, pero ahora, ¿sí? El derecho siempre fue el del menor, derecho a ser adoptado, a que se le restituyeran el padre y la madre que perdió en las mejores condiciones posibles, y para eso el Estado ha tenido la obligación de poner las condiciones para garantizar ese derecho, que mientras el niño es adoptado, haya quien lo alimente, quien lo cuide
y quien le busque padres, ¿sí? ¿Me das una más? Ahora que las parejas del mismo sexo se les quiere dar el derecho a adoptar, no el derecho a solicitar en adopción, ese derecho, al menos aquí en la legislación mexicana, siempre lo tuvieron. No hay nada en la legislación mexicana que diga que si vives con dos o con tres, o que si eres homosexual, o que si nada, te impide el derecho a pedir en adopción, ¿sí? Pero el Estado iba a ver quién estaba en mejores condiciones de restituirle al niño lo que perdió. Un hogar con un padre y una madre, ¿sí? No, ahora los homosexuales dicen, nosotros queremos tener derecho a adoptar. El derecho de la pareja homosexual a adoptar colisiona con el derecho del niño a ser adoptado en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que se establecen cuotas. Eres un juez, te llega una pareja común que quiere adoptar, te llega una pareja homosexual que quiere adoptar, y nomás hay un niño para dárselos en adopción. ¿A quién se lo das? Si se lo das a la pareja heterosexual, hubo discriminación, ¿sí? Se van a echar contra ti, te van a demandar, fuiste contra su derecho a adoptar, y entonces la pareja heterosexual no tiene derecho a adoptar. Los que tienen el derecho, no sé si me explico, pues entonces, para que los derechos colisionen, los derechos, ¿cómo les digo? Los derechos colisionaron hasta que existieron los derechos de tercera, los derechos humanos de tercera generación. Porque no son derechos. ¿Verdad lo que sigue? Si los derechos colisionan, no son derechos. ¿Sí? Porque si todos tenemos los mismos derechos, ¿cómo es que mi derecho te quita tu derecho? Si mi derecho a la vida evita que tú vivas, pero no. Mi derecho a la propiedad evita que tú tengas propiedad, no. Mi derecho a la libre expresión evita que tú tengas tu libre expresión, no. Ah, pero mi derecho a abortar si le quita al niño su derecho a la vida, ¿no? ¿Me das el que sigue? Así es como surge la absurda posibilidad de la que le dicen ahora colisión de derechos. En la lógica y en la filosofía más elemental, si los derechos realmente son derechos, no había modo de que colisionaran. Esto hace más evidente que los derechos humanos de tercera generación no son derechos, son privilegios. Así, hay escenarios en donde los derechos de tercera generación de unos, como al bienestar o al aborto, colisionan con los derechos de primera generación de otros, como a la propiedad o a la vida. ¿Sí? Recientemente hubo un escándalo que hasta salió en los noticieros de todo el mundo, en donde una persona que se identifica como parte del colectivo LGBTQ quería ser maestra de catecismo. Ella tiene derecho de enseñar lo que ella sabe y ella tiene derecho de ser maestra de catecismo. Y eso colisiona con el derecho de los padres de familia y de los alumnos a obtener una educación conforme a sus valores, tradiciones y creencias. ¿Sí? Seguramente esta persona perfectamente puede ser muy buena, muy digna, ¿sí? Estoy seguro de que Dios la ama al grado de dar su vida por ella, ¿sí? Y nadie puede y nadie debería de ir contra la dignidad de esta persona. Pero eso no significa que ella pueda ir contra la dignidad de otros. Me voy a burlar de tu religión. Voy a ser el ejemplo de lo que tu religión dice que es pecado. Y se lo voy a enseñar a tus niños, aunque tú no quieras. Ah, caray, pero no, está. Tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Me das el que sigue? Se está buscando, lo que se está buscando es cambiar el principio último. Hoy, ¿me das la que sigue de esa? Eso.
El nihilismo nietzscheano, ¿sí? O sea, Nietzsche decía que la vida no tiene sentido y lo que tú le pongas de sentido está sobrepuesto y tú finges que ese es el sentido porque tú lo escogiste, pero la verdad es que la vida de suyo no tiene sentido. Entonces, el relativismo Foucaultiano, Michel de Foucault, dice que, pues así como de la chimoltrufia, que como dice una cosa, dice otra, y que la verdad es lo que la autoridad diga que es la verdad. ¿Sí? Entonces, si hoy llega la Real Academia de la Lengua y nos dice que esta mesa ya no es mesa, que desde ahora es un elefante, pues ahora es elefante, ¿sí? Entonces, el culturalismo de Gramsci, ¿sí? Lo que les decía Gramsci, que dice que lo que hay que buscar es las divisiones en la cultura, buscando minorías desfavorecidas para generar conflicto, porque el conflicto es el que acelera la dinámica social y eso hace la evolución de la historia hacia la prosperidad. El conceptualismo de Duchamp, ¿sí? Las cosas son lo que cada quien se invente que es. Duchamp era un artista francés que agarró y colgó un migitorio eh, en una exposición de arte en un museo y dijo, eso es arte, ¿no? Entonces, las cosas son arte, pues porque yo digo, y la voluntad del sujeto es la que ejerce la moral última. La escuela de Frankfurt, con su marxismo cultural, ¿sí? En donde eh, dicen que hay que buscar a la víctima y ponerse en el lugar de la víctima, y ese es el principio moral último. No, pues es que también a los malos les va mal, y a veces salen raspados, pero eso no los hace principio moral, ¿no? El esoterismo y el neopaganismo integrados a la New Age y muchas otras ideologías de corte y de dedicatoria anticristiana, más específicamente anticatólica, poco a poco van ganando terreno y van ganando dominio en el horizonte cultural. ¿Es la que sigue? Se ha ido minando el acuerdo tácito del derecho surgido en el occidente cristiano y se busca poner otra noción como principio último en lugar de la dignidad de la persona humana. En las versiones más moderadas se pone ese principio último como algo que acredita, soporta o está de acuerdo con la dignidad de la persona, pero como decíamos, pues entonces si hay algo de lo que depende la dignidad de la persona, ese algo está por encima y entonces ya no es el principio principal, no está tan al principio el principio, ¿verdad? Y hay otras que de plano quieren sustituir a la dignidad de la persona, ¿sí? ¿No es la que sigue? Si el principio del derecho y de la moral no es un principio metafísico, si es simbólico, si es un acuerdo entre nosotros, si es una ley, entonces lo podemos cambiar, ¿sí? Dicho de otra manera, si la dignidad de la persona es aceptada como principio y guía o de la interacción social, pero no porque sea imagen y semejanza de Dios, no por la redención divina, no por el mandato de Dios, no por cualquier cosa más allá de nuestra voluntad, superior a nosotros, como solo Dios lo es, ¿sí? Entonces, lo podemos cambiar. Cualquier cosa como, ¿me das la lista? Porque sí se acordó o por mayoría o porque lo decidió un órgano de arbitraje internacional. Si se respeta la dignidad de la persona humana porque así lo acordamos, o si se respeta la dignidad de la persona humana porque la ONU lo dice, entonces ya no es irrestricta la dignidad de la persona humana. Porque si llegamos a un acuerdo distinto, o si la ONU dice una cosa distinta, pues hasta ahí llegamos. Y fíjense cómo la ONU no tardó en decir cosas distintas. Nos salió con los de segunda generación
que ya se veían sospechosos, y los de tercera generación que ya evidentemente esto ya es contrabando, esto ya no merece ser llamado derecho humano, ¿sí? ¿Me das la que sigue? Ya que si la mayoría sí lo acuerda o el órgano lo proclama, esa dignidad se le reduce, se le suspende o incluso se le desconoce. Miren, la diferencia entre los derechos y la dignidad es que los derechos son una entidad simbólica creada por los hombres y los principios son metafísicos, entonces pueden ser de origen divino, ¿sí? Y nos dicen que los derechos nos quieren quitar a Dios y poner como que lo más alto es el derecho. No, no, ¿sí? Me acuerdo había una campaña que decía, los derechos humanos son como un escudo que te sigue a todos lados. No, un escudo es una entidad física, los derechos son una entidad simbólica. Las entidades físicas existen, lo quieras o no. Las entidades simbólicas existen ahí donde se les reconoce. Si vas a Turquía, te agarran saliendo con mota, te meten a la cárcel, y si tú dices, tengo derecho a llamar a mi embajada, tengo derecho a un abogado, tengo derecho a una llamada, ¿sabes qué? No, no tienes ese derecho. ¿Por qué? Porque su legislación no lo contempla. No tienes el derecho. ¿Sí? Los derechos existen donde se les reconoce y donde no se les reconoce, no existen. La dignidad humana, para ser dignidad humana, tiene que ser metafísica, para de veras ser universal y ser eterna, y que no puedes renunciar a ella. ¿Sí? ¿Me das la que sigue? Estas, las siguientes son algunas de las nociones que se postulan en el turbulento horizonte actual de cómo, como nuevos principios éticos que esperan superar o suplantar el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. La primera, la voluntad individual. ¿Sí? Es que si yo quiero, me tienen que dejar. Es que si yo me siento una niña de 4 años, inglesa, me tienen que dar la nacionalidad inglesa, me tienen que reconocer como mujer y me tienen que adoptar, me tengo que declarar en indefección y ponerme en adopción, ¿sí? La voluntad del pueblo o la mayoría, la libertad humana, uy, esta es clásica, ¿sí? Incluso anda por ahí un movimiento político, los libertarios, que de pronto se acercan a opiniones cristianas cuando critican a los enemigos. Y entonces hay muchos cristianos que dicen, ah, está bien ser libertario. No, no, no. La libertad no está por encima ni de Dios ni de la dignidad humana. La libertad no puede ser el principio último. La igualdad no puede ser el principio último. ¿Sí? Dicen que la uniformidad es diabólica, ¿ah? Y la unidad es divina. Pero querernos hacer iguales a todos, vamos a suponer que yo dijera, así como dice el socialismo, que todos deberíamos de tener las mismas oportunidades de inicio o de salida, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes un rollo socialista, los convenzo, y entonces hago que todos ustedes, digo, vamos a compartir el dinero entre todos, y hago que todos ustedes saquen todo el dinero que tienen y lo pongan aquí. Pero además, como yo me eché yo rollo, yo lo administro, ¿sí? Y entonces yo les doy partes iguales a todos. Vamos a suponer que fuera un socialista así, fuera de serie, y también me diera parte igual a mí, que eso es lo que no suele pasar, ¿verdad? Si en este momento todos tuviéramos la misma cantidad de dinero, ¿sí? En una hora ya no es así. En una hora ya no es así. Uno va y se lo gasta, otro va y lo apuesta, otro va y lo invierte, o sí, o a otro van y lo roban, ¿sí? Entonces, no hay modo de mantenernos iguales, hay que ejercer mucha violencia artificial, ¿sí? La igualación por violencia, lo que les decía, que es el bien de la mayoría, ¿sí?
Vamos a poner el bien de la mayoría por encima de la dignidad humana. Con este argumento mataron a Jesús. Más vale que una persona sufra a que todo el pueblo padezca. ¿Se acuerdan que lo dijo este Caifás? La ley está por encima de las personas o el Estado está por encima de las personas. Pregúntale Stalin, con ese pretexto mató a 60,000 personas. La autopercepción, ¿sí? El grupo, el país, la etnia, la familia, la compañía, de ahí vienen los fascismos, ¿no? El grado de conciencia, esta es nueva. Hay un filósofo y neurólogo, político gringo, judío, que se llama Harris, que dice que el principio de la moral es el grado de conciencia. De manera que si vamos a matar dos animales, es más moral matar al animal menos consciente. Entonces, matar hormigas es moralmente menos reprobable que matar focas. Y matar focas es moralmente menos reprobable que matar chimpancés. Entonces, ¿qué es lo que hace que la moral tenga escalas? El grado de conciencia que tiene la víctima y el grado de sufrimiento que puede experimentar. Y se oye muy inteligente y te echa unos rollos que tú dices, ¡ay, de veras! Parece que sí. Pues parece, pero son espejitos. La armonía o la paz o la ausencia de conflicto, ¿sí? Esto hubo una herejía en la iglesia que se llamó el irenismo. Irene es paz, ¿verdad? Que decía que lo principal era la paz. No, no, pues no, la paz no puede estar por encima de la recta doctrina o de la recta conciencia o de la verdad. La fraternidad universal, ¿no? Los órganos de gobierno global, el bienestar o el no sufrimiento, ¿sí? Todas estas se nos postulan como los nuevos principios y son los principios progresistas, los principios modernos, los principios de izquierda, los principios liberales, los principios humanistas, neohumanistas, les ponen toda la pintura rosa y dorada del mundo que te puedes imaginar, ¿sí? Para que les tapen un poquito la peste, pero la historia nos ha dado una dolorosa lección, ¿verdad? La que sigue, ¿sí? Si una noción, la que sea, la que se piense, se pone en lugar de el respeto irrestricto a la dignidad humana o por encima de el respeto irrestricto a la dignidad humana, ¿me das las dos que siguen? Lo lógico es que acabemos con monstruosidades. Pero quítate de lo lógico. La historia ya nos dio las pruebas de que si pones cualquier cosa por encima de la dignidad humana, acabas en monstruosidades. ¿Sí? Por ejemplo, ¿me das la diapositiva que sigue? La Revolución Francesa, que en nombre de la libertad se soltó descabezando gente y acabó por descabezar a los que la iniciaron también, y acabó en esto que se le dice el régimen del terror. Miles, miles y miles de muertos. La Rusia de Stalin, en nombre del bienestar de las mayorías, se echó a más de 9 millones de esas personas a las que se supone que estaba beneficiando. La Revolución China, 65 millones mataron de los propios, no a los enemigos. Pol Pot en Camboya, tratando de imitar a los chinos y a los rusos, se llevó por delante a 1.600.000 compatriotas. Esos son algunos de los ejemplos de dirigentes masacrando a su propia población, ¿sí? En nombre de ideales distintos de la dignidad humana. Ya no más por la cantidad de muertos, por la evidencia histórica, no deberíamos seguir creyendo en las ideas libertarias y las ideas socialistas y las ideas capitalistas, pero seguimos creyendo en eso, ¿sí? No son mejores los actuales gurús que les dicen woke, ¿no? Porque te dicen despierta, ¿no? Tiene este hombre que les decía, Sam Harris, tiene un libro que se vende muchísimo, Waking Up, Despertando, y te dice el camino hacia la espiritualidad sin religión.
¿sí? Este cuate, este gurú, dice que quien no tiene, ¿no? Dice que el grado de conciencia con que se experimenta el sufrimiento es el que determina la dignidad, ¿sí? Entonces son más dignos los perros que las cucarachas, porque sufren más y son más conscientes de su propio dolor, ¿no? Pero entonces, donde hay alguien que no tenga conciencia de sufrir, por ejemplo, un bebé en gestación, o un enfermo en coma, o un anciano con degeneración cognitiva, entonces pues ya lo podemos anular, ¿no? Ya se le puede omitir de todo derecho moral, de forma que el aborto, la eutanasia, pasan de ser moralmente abominables a ser actos virtuosos, ¿no? ¿Verdad la que sigue? Y entonces sufrir voluntariamente por otros sería un contrasentido absurdo en términos morales y una franca inmoralidad. Peor aún, se sientan las bases para establecer, junto con escalas de conciencia y escalas de sufrimiento, escalas de moralidad y escalas de derecho entre las personas, y con eso tendríamos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y así hasta tener ciudadanos de desecho, ¿sí? Del aborto, la eugenesia y la eutanasia al genocidio, hay menos que un paso, nada más es un énfasis, ¿sí? Y eso, y eso, sin contar con las intenciones confesas del propio Harris, que en el 2006 en su libro publicó que su intención era demoler las pretensiones intelectuales y morales de la cristiandad en sus versiones más comprometidas. ¿Sí? Así como va. En un despliegue de ignorancia supina, a él se le figura que es invento de él y es novedad de él el irenismo, es decir, buscar la paz y evitar el conflicto como principio moral, que fue una herejía de hace siglos y ya en 1950 el Papa Pío XII nos advirtió contra ella en la encíclica Humani Generis, ¿sí? Me dan la que sigue, un ejemplo bien gacho de poner una cosa por encima de la dignidad humana, es poner la libertad individual por encima de la dignidad humana, con el ejemplo del caníbal de Rotemburgo. En el 2001, en la población de Rotemburgo, en Alemania, en Armin, un tal Armin Meiwes, no sé si lo pronuncio bien, tenía la fantasía sexual de devorarse a alguien. Entonces se metió a internet a decir, ¿quién quiere que me lo coma? Y por allá le contestó otro loco, Bernard Jürgen Brandes, y le dijo, a mí me gusta eso de la violencia y la tortura, y no, era medio masoquista el cuate. Se contactaron, platicaron, firmaron un contrato, y la condición que ponía el que iba a ser comido era que él no quería sufrir, que lo tuvieran anestesiado, y que lo primero que se comieran de él fueran sus genitales, y él quería ver cómo se comían sus genitales, y también quería probar. Bueno, pues el caníbal se puso, fue a una escuela de enfermería, aprendió a anestesiar, le dijo, ya, estoy listo, véngase, lo anestesió, le cortó los genitales, los frió en mantequilla delante de él, se los comieron juntos, lo durmió, lo mató y se lo fue comiendo poco a poco. Cuando se lo terminó, cuando se lo terminó, se quedó con ganas de seguir comiendo gente y puso en internet, tengo experiencia, si te animas, llégale. Y alguien dijo, ¿cómo que tengo experiencia? Y le avisó a la Interpol y lo agarraron y lo detuvieron. Nada, la que sigue. Y muchos podrían decir, sí, muchos podrían decir, pues si el cuate quiso, ¿no? Yo estudié sexología y una de las cosas que la mayoría, es más, todos mis maestros de sexología decían es, entre dos adultos responsables, cualquier cosa que acuerden, si es de común acuerdo y es libremente, está bien. Pues no,
Si va contra la dignidad de la persona, no, ¿no? Me das el que sigue. Ese es el pretexto de todos los abusadores y de todos los explotadores. Yo no lo obligué, el otro aceptó, ¿sí? Oye, le estás pagando una miseria a esta persona. Él aceptó que le pagara una miseria, ¿sí? Como si la libertad fuera un absoluto. Pero la libertad no es un absoluto. La libertad se puede restringir, se puede limitar, incluso se puede anular, ya sea por la necesidad, por el miedo, por la violencia, por la ignorancia, por el engaño, por el vicio, por la debilidad o por mil cosas más, ¿sí? Les ponía el ejemplo está muy de moda un autor que se llama Robert Kiyosaki, que tiene un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Bueno, este demonio hawaiano, yo digo que su nombre de en medio, lo que le dicen el middle name, debe de ser Kitupongas, porque es Kitupongas Kiyosaki, ¿ah? Y te da consejos de bienes raíces y te dice, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay un fraccionamiento en donde me gusta pasearme porque son muy cotizadas las casas de por ahí y todos los días me doy mi ronda para ser el primero en ver los letreros de se vende, porque la gente suele poner el letrero en la casa antes de publicarlo en el periódico. Entonces yo soy el primero que se entera y agandalla. Entonces vi una casa que le acababan de poner el letrero, se vende. Y yo dije, esa casa yo la vendo en tantos mil. No me acuerdo la cantidad, pero les invento. Vamos a suponer que él dice, esa casa yo la vendo en 9 millones. ¿Sí? Llega y toca la puerta y es una viejita que se quedó viuda y lo único que tiene es la casa. Pero pues no se puede comer los ladrillos, ¿no? Y entonces le dice a la señora, ¿cuánto quiere por la casa, señora? Y la señora dice, quiero 7 millones. Lo primero que yo pensé es, le va a decir, ¿sabe qué? Tenga 8, ¿sí? Yo me gano 1 millón, usted gana 1 millón más de lo que no. Ganar, ganar. No, no, no. Castiga a la señora y le dice, ¿cómo que quiere 7? Le doy 6. Y mire, aquí los traigo. Rrrt, rrrt, no, se los deja oler y le dice, porque lo que tarda en venderla, ¿de dónde va a pagar gas, mantenimiento, luz, alimentación? Venga, le doy 6. Y dice, ay, no sé, menos de lo que calculé que necesitaba y pues no sé si me va a alcanzar, déjeme pensarlo. Sí, piénselo, señora, sin problema. Yo mañana vuelvo a pasar, pero mañana ya no le voy a ofrecer 6, le voy a ofrecer 5.5, ¿no? Y entonces, ay, no, tortura psicológicamente a la viejita, la llena de miedo. Y entonces la viejita dice, está bien, se la doy en 6. Y él dice, yo no lo obligué, ¿no? Como el chiste del sinvergüenza de Pepito que dice la maestra, ¿alguien nos puede platicar una buena acción que haya hecho? Y Pepito dice, pues yo no estoy seguro si es buena acción, maestra. Pues, ¿qué hiciste, Pepito? Evité una violación. Claro que es una buena acción, pasa y platícanos. ¿Cómo hiciste? Y dice Pepito, la convencí. Si tu hijo por su voluntad se quiere mutilar, se quiere drogar, se quiere matar, se quiere arruinar su futuro, se quiere meter a algo que va contra su dignidad, el hecho de que él es libre, ya, te debería de detener, ¿no? Los grandes lobbies de las cadenas hoteleras y los cruceros metieron mucha lana aquí en México para sacar una ley cuando estaba Peña Nieto que se llamaba Ley de los Derechos Sexuales de los Niños, Niñas y Adolescentes, en donde querían pasar una ley que dijera que si los niños querían tener relaciones sexuales, tenían derecho a tenerlas con quien ellos quisieran, aunque fueran adultos, e incluso sin el consentimiento y sin el conocimiento de sus padres. ¿Para qué querían pasar esta ley? Pues para que a los niños que están prostituyendo, porque ya decidieron que México es destino de prostitución infantil en el reparto internacional del trabajo,
para que los niños que están prostituyendo no pudieras rescatarlos, llegaras y dijeran, ay, es que a mí me gusta, es que yo quise. Ah, pues ya no le puedes hacer nada a los desgraciados que los están regenteando y explotando, ¿sí? O sea, la libertad no puede ser el absoluto de la moral, porque la libertad no es absoluta. La libertad es la capacidad de elección. Y si te falta inteligencia para elegir, y si te falta información para elegir, y si estás engañado, y si tienes miedo, y si tienes dolor, y si tienes urgencia, ¿no? O sea, la que sigue. Entonces podrá ser muy la libertad, pero ¿y la dignidad? ¿No te dabas cuenta de que eso iba contra la dignidad del otro, aunque fuera voluntario? ¿O qué? ¿Acaso el mal deja de ser malo si se acepta? ¿Acaso no puede haber mal voluntario? ¿No? Nada, la que sigue. Estos valores contrarios a aceptar a la persona como fin en sí mismo se hacen presentes y hasta nos suenan familiares. Ya no los vemos peligrosos. Oímos que la gente dice, pues es mi cuerpo, yo soy libre de hacer mi vida lo que yo quiera. Estábamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, estos, el caníbal y el que acabó siendo platillo, ¿sí? Ellos consideraban que uno es dueño de su propio cuerpo y que puede hacer cada quien con su cuerpo lo que él quiera. ¿No es la que sigue? ¿Sí? Ellos consideraban que la norma suprema de la moral es la libertad individual y que con la libertad individual pueden guiar el deseo, la búsqueda del propio placer o incluso evitar el sufrimiento ajeno, ¿sí? Haz lo que quieras mientras no dañes a los otros. Oímos estas cosas y hasta ya nos parecen comunes. Pues no, no debería de ser. No es la que sigue. Por lo tanto, para ellos no tenía nada de malo, nada de inmoral o de reprochable el hecho de usar al otro como objeto de placer o de alimentación al grado de tener que matarlo, ¿sí? No le veían lo que, pues, ¿qué tiene de malo? Somos adultos usando nuestra libertad. A ver, que uno de ellos fuera tu hijo, ¿no? Porque si no te importan, tú dices, ah, que se coman entre ellos, que se maten entre ellos. Pero ahí está el asunto. El asunto es que si los amas, no dejas que vayan contra su dignidad. Y es que el principio no es respetar a la persona, el principio es amar a la persona y porque la amas, la respetas. ¿Sí? Fíjense cómo no es lo mismo pasar de los principios metafísicos a los reglamentos, ¿cómo se le dice? Positivos, ¿sí? Leyes que efectivamente existen. ¿Verdad la que sigue? Así una persona, así de ciega es la moral para protegernos o para edificar una sociedad justa o al menos para mantenerla viva cuando no tiene a la dignidad de la persona como fin último o superior. La que sigue, a la libertad, el placer, el deseo, el sufrimiento, la ley, la paz, la fraternidad, la familia, la patria, la tradición, la religión, la sustentabilidad, la ecología, la vida, cualquier cosa, así por noble que se oiga, si la pones como principio de la moral, acabas en la locura. ¿Sí? Estos otros valores alternativos se justifican con etiquetas, muchas pinturas rosas y doradas y muchos perfumes. Se les dice modernos, progresistas, liberales, democráticos, revolucionarios, patrióticos, plurales, tolerantes. Ponle como quieras, ¿sí? Pero si los pones como principio de la moral, el derecho, la moral, la sociedad, no es sustentable. Acaba en la locura, en la destrucción, en la tiranía. A la que sigue. Ahorita los valores están puestos al revés, ¿sí? Desde la perspectiva de quienes se oponen a los valores católicos y los consideran ejemplos de lo malvado, de lo moralmente reprochable, ¿sí? Lo malo es hacer cosas como qué, como ponerle a tu propio bebé una vacuna contra su voluntad. ¿Ya? ¿No? No, no, ¿cómo? No puedes ir contra la voluntad de tu hijo. Es un bebé, no tiene inteligencia. Imponer imponerte a ti mismo o imponerle a otros una disciplina.
No, estás coartando su libertad. Corregir a otros o hacer sufrir a alguien haciéndole tomar un remedio que le incomoda, le duele, no, también eso está mal. Nombrar y tratar a las personas y a las cosas por lo que son, conforme a su naturaleza intrínseca, y negarse a aceptarles como algo que no son, porque es el capricho de la voluntad de algunos que nos amenazan. Uy, eso es bien inmoral. Que le digas mujeres a las mujeres. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Que le digas madre a una madre. ¡Ah! Malnacido. Formar a los hijos en la propia religión y moral antes de que ellos puedan decidir qué quieren creer. Oponerse a una actividad destructiva de alguien y tratar de detenerlo para impedir que se cause daño a sí mismo. Encerrar a un agresor para ponerle en una condición de no poder causar daño. Uy, para Michel de Foucault, este era el mal último. El encarcelamiento era lo más malo que se podía hacer. Salvar una vida al amputar sin el consentimiento de la persona la pierna necrótica de un paciente inconsciente. ¿Cómo? ¿No me pediste permiso para cortarme la pierna? Pues estabas inconsciente y si no te la cortaba te morías. Uy, no. En suma, los actos que antes considerábamos buenos y hasta heroicos hoy se consideran inmorales. Y los actos que antes eran inmorales hoy se consideran buenos. Este poner de cabeza lo bueno y lo malo se debe única y exclusivamente a aceptar o no la dignidad de la persona humana como fin último. ¿Sí? Para concluir, vamos haciendo ya las conclusiones. Si se le piensa con rigor y se revisa la historia con honestidad, atendiendo a los datos duros, a los hechos puros, o si se ama a alguien en verdad, entregada, profunda y desinteresadamente, y se busca lo mejor para esa persona, entonces mágicamente queda claro que no tener al respeto irrestricto de la dignidad de la persona humana como principio fundamental de la interacción social, incluido claro el derecho, termina llevándonos siempre a situaciones que acaban siendo adversas precisamente a la dignidad de las personas. Mientras que tener al respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana como principio es lo que llevó a la civilización cristiana a convertir el cuidado del otro en una práctica tan arraigada que se convirtió en prácticas habituales y organizadas, y éstas se convirtieron en instituciones que no existían antes en la historia, como orfanatos, albergues de viajeros o migrantes, monasterios, hospitales, asilos de ancianos, cabildos, montespíos, dispensarios médicos, escuelas públicas, escuelas de oficios, sociedades mutualistas, sindicatos, comedores públicos, bancos de alimentos o universidades. Todas esas instituciones no existían antes del cristianismo. Son inventos cristianos, ¿sí? Y esto llevó al florecimiento de la civilización. Entonces, le dices no a la dignidad humana, acabamos en la tiranía, en la locura, en la ley de la jungla, en la crueldad. Le dices sí a la dignidad de la persona humana, ¡boom!, florece la civilización. En síntesis, hacemos un resumen de todo lo que vimos en las dos presentaciones. Vimos que el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana es el principio central de la doctrina social de la Iglesia. Primero recordamos que se parte de una distinción entre los principios y las normas, donde las normas están supeditadas a los principios. Que el principio del Evangelio, su novedad radical, es la opción por la persona como fin último, y por tanto el respeto a su dignidad como principio único e insustituible de toda moral y todo derecho. De hecho, el Evangelio nos exige más que esto, nos exige amarlo como Dios nos amó, ¿no? Pero ya por lo menos respétalo como si lo amara. Lo segundo que vimos es que esta dignidad de la persona no es una ocurrencia o un capricho, tiene su origen en el Evangelio, ¿sí? Y viene de la creación, los mandamientos y la redención.
Dios nos da la dignidad de la persona humana. Tratar a las personas con dignidad es la voluntad del Padre, el ejemplo del Hijo, y lo logramos gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Y, en último lugar, presentamos que cómo sería el escenario si el principio de la moral del derecho fuera otro, o si aún siendo este, se sustentara en una raíz diferente, ¿sí? Para hacer ver que no es un capricho pasajero, que no es una de varias versiones posibles, sino que es el único camino viable hacia una civilización organizada y pacífica. O respetamos en la dignidad de la persona humana como fin en sí mismo, o fin de la civilización. Porque la persona como fin en sí mismo y el respeto irrestricto a su dignidad son el único posible eje de la moral y del derecho, y son por ello el criterio de orientación de la doctrina social cristiana. ¿Sí? ¿Me das la última diapositiva completa toda? Sí, pues ahí está. De eso se trató los 2 días. En la diapositiva que sigue, ahí está el QR para que descarguen el texto de que son los apuntes de estas 2 sesiones, ¿sí? El texto que van a descargar ahí con, ¿verdad? Ahí. El texto que pueden descargar desde ese QR es el capítulo 8 del libro Ser Persona, ¿sí? Algunos de ustedes ya tienen el libro, pues ahí está, ese es el capítulo 8, ¿sí? Y pues por mi parte, pues nomás me resta agradecerles el favor de su atención y su paciencia, porque creo que también me pasé o no me pasé. Me pasé mucho, ¿eh? Bueno, y en la última, ahora sí la última diapositiva, si me quieren seguir, los invito a seguirme en el radio, en Apostolicus, a comprar el libro o a seguirme en YouTube, una más. ¿Sí? Ahí estoy a sus órdenes en cualquiera de esas. ¿Sí? Entonces, no sé si le quieran regresar al QR por si lo quieren descargar, que quede ahí exhibido. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y disculpen la tardanza, pero había que... Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. Sí, pues que no está restringido por nada. Y es no irrestricto, es que tiene restricciones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, eh, el otro día estaba oyendo a Fray Nelson Medina diciendo que su mamá, que iba a misa todos los días y que rezaba el rosario todos los días y que había sido la que le había inculcado la religión, no le parecía bien que se metiera de sacerdote. Decía, pasas mucho tiempo cantando canciones con esa guitarrita sobre Jesús, ¿no? Es mucho. Vas mucho a grupos de pastorales, ¿no? O sea, y entonces dice, pero mi papá tenía un criterio de cuándo es mucho y cuándo no. Porque la mamá se quiso apoyar en el papá de, ándale, pon en paz a tu muchachito. Y le dijo el papá, bueno, si él está cumpliendo con sus deberes de Estado, ¿sí? O sea, su estado ahorita es que es hijo y que es soltero y que no es consagrado, tiene ciertos deberes. Cumple con las calificaciones, cumple con la escuela, cumple con la casa, cumple... Pues entonces no es fanatismo. Entonces decía Fray Nelson, ¿cómo sabemos si alguien está siendo fanático en algo? ¿Sí? De pronto con el pretexto de me voy a Valora, descuidas a la familia, ¿no? Entonces,
¿cómo sé si estoy siendo fanático o no? Y dice, el criterio es los deberes de tu estado, ¿sí? El deber de estado, así le dice. Pues si tu estado es que eres casado, pues tienes ciertos deberes, ese estado tiene ciertos deberes. Si eso que es tu hobby no te quita de tus deberes y los estás cumpliendo, entonces no eres fanático, ¿no? Entonces diríamos que ahí hay una restricción, ¿no? Entonces, ¿soy fanático? Sí, no cumplo con los deberes, ¿sí? Entonces, ¿debo de dejar que mi hijo tenga el hobby que él quiera mientras cumpla con sus deberes? ¿Cuál es la restricción? Que cumpla con sus deberes, ¿no? Entonces hay como una condición, es como un hasta aquí. Entonces, ¿tú respetas a la persona humana? Sin restricciones, irrestricto. Porque hay algunas personas que tienen respeto restricto por la persona humana. Y es más, lo dicen con orgullo. Te dicen, yo te respeto y te trato bien mientras tú me trates bien. ¿No? Sí. Entonces, pues no. El respeto a la persona humana debe de no tener restricciones. Aunque me trates mal y aunque no pienses como yo, y aunque no. Sí. ¿Algo más? Sí, sí. Dígame. Sí, sí. Los gente de dinero que ganó la guerra dijo, pues vamos haciendo la ONU, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, hay algunas, ah, la, dentro de la ONU hay otros organismos, por ejemplo la UNESCO, ¿sí? La sesión pasada les platiqué un episodio en donde Estados Unidos se salió de la UNESCO porque no estuvo de acuerdo con las conclusiones del informe McBride, ¿no? Que es un solo mundo, múltiples voces, se llama el libro, que decía que no tuviera como monopolio de las agencias de información y de publicidad, ¿no? Y entonces hizo su berrinche de, pues salgo, ¿no? Para no firmar. Entonces, las Naciones Unidas están en los Estados Unidos, están en Nueva York, y y pues ahorita están convertidas en un lobby de unas cuantas empresas que las financian. Por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud la financian estas laboratorios de farmacéuticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pfizer es uno de los, no, sí, sin el uno de los, es el mayor financista de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en la pandemia que pasó, siempre recomendó y nunca criticó las vacunas de Pfizer, ¿no? Entonces, pues sí tienen dueño, pues no son de las naciones, no son de las naciones, ¿no? Ni están tan unidas, desafortunadamente.